El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 26 y el verso 23. Reitero el pasaje, la cita bíblica. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 26 y el verso 23. Si ya usted está listo allí, escuche con atención la lectura de la palabra del Señor. Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad, porque Jehová te entregó hoy en mi mano. Pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Amén. Dios nos bendiga en esta hora. Bien, le voy a rogar entonces toda su atención en los próximos minutos. Esta es la tercera parte de la disertación que hemos titulado A semejanza del Eterno. A semejanza del Eterno. Es una disertación que tiene como propósito recordar, aprender cuáles son las prerrogativas a las cuales tiene derecho un ministro del Señor, un siervo de Dios, una persona a la que Dios ha llamado para que sea su representante aquí en la tierra. Estas personas son llamadas por el Señor por pura misericordia. Dios pudo haber llamado a los ángeles para que ellos continuaran realizando las tareas propias del ministerio. Pero en su misericordia, Dios no llamó a los ángeles, sino que llamó a un grupo de personas a las que Él redimió, a las que Él santificó y a las que Él ungió y consagró para las tareas del ministerio. Eso es lo que es un siervo de Dios. Un siervo de Dios no ha sido llamado porque tiene unos méritos, porque tiene ciertas capacidades o porque esta persona tiene una buena imagen, tiene una buena presentación, tiene buenos recursos. No, nada de estas cosas son meritorias para ser llamado para servir al Señor. Ahora, a estas personas hemos aprendido que se le deben rendir ciertas prerrogativas, ¿sí? Ciertas prerrogativas. Es necesario que así sea porque estas personas representan la autoridad de Dios. Estas personas son una especie de reflejo, ¿sí?, del mismo Dios, del mismo Señor. Por esa razón es que hay que atribuirles a estos individuos, puede ser un hombre, puede ser una mujer, hay que atribuirles estas cosas. Esa es nuestra temática, ese es el contenido de lo que hemos venido disertando desde días anteriores. Recordando un poco para entonces introducir y retomar por donde nosotros quedamos, son 7 estas prerrogativas, son 7. Número 1, vamos a escucharlas atentamente. Ya hemos explicado 5 de ellas, pero hemos descubierto 7 en la Biblia. 7.
No es casualidad que sean 7, porque 7 nos habla de perfección y sobre todo perfección divina. Entonces, la primera de estas atribuciones, la primera de estas prerrogativas, dijimos que era sujeción, la sujeción. La número 2, sumisión, sumisión. Parece que fueran lo mismo, pero no. No, tienen vocablos muy distintivos, muy específicos, que están escritos en la Biblia. Tercero, respeto, respeto. La cuarta atribución, reverencia, reverencia. Reverencia. Una vez más, pareciera que fueran lo mismo, pero no son términos iguales y sus significados tampoco. La número 5, obediencia, obediencia. Obediencia. Y vamos a entrar hoy a la prerrogativa número 6, que es la lealtad. La lealtad. Lealtad. Hemos leído un texto allá en el libro del profeta Samuel, en donde escuchamos las palabras de David, siervo del Señor. David. ¿Quién era David? David era el hijo de un pastor de ovejas, un judío que tenía 8 hijos, de los cuales David era el último, el bordón, como llamamos. Y él era el que cuidaba, David, las ovejas de su padre. Hubo un tiempo en la historia del pueblo de Dios en el que Dios se entristeció después de haber designado y ungido al primer rey sobre su pueblo, petición que hizo el mismo pueblo y que Dios autorizó. Dios le dijo al profeta de ese momento, la máxima autoridad espiritual de ese momento para el pueblo de Dios, Dios autorizó al profeta Samuel para que ungiera a ese rey. Así fue como Dios respaldó y Dios estableció al rey Saúl de la tribu de Benjamín como el primer rey de esta nación. Esta nación antes no había sido gobernada nunca por un rey. Antes de que ellos pidieran rey y Dios autorizara al profeta para que nombrara y ungiera a ese rey, ellos eran gobernados por medio de jueces. ¿Sí? Durante muchos años ellos eran gobernados por jueces. A ese tiempo de la historia se le llama la judicatura. Bien, luego que ellos piden rey, se da una transición. ¿Sí? Comenzaron a ser gobernados ahora por un rey. ¿Sí? Con dolor el profeta Samuel siente el rechazo del pueblo por sus hijos. Ellos no querían, el pueblo no quería que sus hijos, los descendientes del profeta Samuel, los gobernaran, que ellos fueran jueces. Pero Dios le dijo a Samuel que eso venía era de parte de él, que sencillamente pues escogiera y ungiera a ese primer rey. Así lo hizo el profeta, ¿verdad? Y se dio una transición. Resulta que Samuel viene a ser el último de los jueces que gobernó al pueblo de Israel y es constituido como el primer profeta. El primer
profeta. Podemos decir entonces, con toda certeza, sin lugar a equivocarnos, que hay una transición en la vida del profeta Samuel. Él llega a ser el último de los jueces y el primero de los profetas. El profetismo clásico no comenzó ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con Moisés, no. El profetismo clásico en las escrituras comenzó con Samuel. Dios incluso le permitió a este hombre piadoso y sabio, le permitió que él estableciera una escuela de formación para los que Dios iba a llamar a ser sus profetas. Hay una transición entonces, ¿verdad?, en la condición de Israel, pero también hay una transición en el ministerio de Samuel. Él ya no ejercería más como juez porque Dios estaba nombrando a un rey. Él ejercería de ahí en adelante su ministerio como profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Como profeta. Bien. El rey que nombra el Señor y que le pide al profeta Samuel que unja, es un personaje que decepcionó a Dios, decepcionó al pueblo y decepcionó al profeta. Saúl fue cortado de una manera trágica por el mismo Señor. Fue cortado del trono, del reinado. Y Dios nuevamente le pide al profeta Samuel que busque el reemplazo del que iba a suceder en el trono a Saúl, porque ya Dios no lo quería más allí. El final del rey Saúl fue muy triste, fue bastante trágico, muy doloroso, muy vergonzoso. Este hombre, después que el mismo Dios le cambia el corazón y lo llena con el Espíritu Santo, este hombre termina suicidándose. Este hombre termina en amargura. Este hombre termina desviado totalmente de los caminos del Señor. El profeta entonces se toma la tarea de buscar, ¿sí?, a un varón llamado Isaí, quien era el padre de David. Y bueno, ustedes conocen, es una linda historia. Él llega allá, pregunta por los hijos de Isaí, le presentan todos excepto el último, ¿verdad?, el bordón. Algunos han argumentado razones familiares, en fin, de por qué explicar, ¿no?, de cómo explicar la razón por la cual Isaí presenta a todos sus hijos, pero no presenta a David, no lo presenta. Entonces Dios le tiene que decir al profeta, pregúntale que si él no tiene otro hijo. Y es cuando él dice, sí, por ahí está uno, él es el que me cuida a mí las ovejas, y lo mandaron a llamar. Y cuando el joven, un pastorcito joven, era el último de la casa, se presenta delante del profeta, el profeta no tiene que esperar ungirlo, porque el mismo Dios le dijo, es este, así que úngemelo enseguida. De esa manera David es ungido para ser el reemplazante del rey Saúl. Pero Dios estaba en el proceso de destronar a Saúl, ¿sí? Destronar a Saúl. Y todavía él, aunque había sido ungido, David no podía tomar el trono de Saúl hasta que Dios le autorizara, ¿sí?, y tomara el lugar.
Entonces, la historia sagrada nos dice que David llega a ser incluso paje de armas y parte de el círculo allá en la corte. Llega a ser un cortesano en la corte de el rey Saúl. Pero Saúl se llena de odio, se llena de amargura cuando ve cómo Dios comienza a levantar a David, aquel muchacho. Saúl se llena de envidia, Saúl se llena de rencor, Saúl se llena de amargura y en más de una ocasión intenta matarlo. Saúl termina endemoniado y la única forma en que él podía tener algo de paz era cuando aquel joven, que era un adorador, tocaba instrumentos musicales, cantaba al punto como lo denominan las escrituras, el dulce cantor de Israel. Así le llama la palabra de Dios a el rey David. El único que podía ministrarle tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, de sosiego, era la adoración que realizaba David con su arpa. Pero una vez que este hombre era ministrado por los demonios que lo atormentaban, él proseguía con el intento de asesinar, de matar a David. Llegó a un punto en que David tuvo que escapar, alejarse de la corte, alejarse del rey Saúl, porque definitivamente quería matarlo. Nosotros hemos leído un pasaje donde David testifica que Dios era el que iba a hacer justicia entre él y su adversario, Saúl. ¿Sí? Dios iba a hacer justicia entre ellos dos, pero que él, mientras que Dios le iba a hacer justicia, él iba a permanecer en una condición de lealtad absoluta. Y aunque Dios le permitió la oportunidad, Dios le dio la oportunidad más de una vez a David de acabar con el problema, entre comillas, quitarlo de en medio de una vez, matarlo y como quien dice, darle por la cabeza y acabar con esa culebra. Sin embargo, David nunca lo hizo. Nunca lo hizo por dos razones. Una, consideró que a quien él iba a tocar, a quien él iba a ponerle la mano, era el ungido de Dios. Era el ungido del Señor. La persona que Dios había puesto sobre él su unción, su presencia, su autoridad, para que lo representara. Y la segunda razón es porque el corazón de David, el rey David, era un corazón lleno de lealtad. Lealtad. Y es la palabra que nosotros aquí queremos resaltar como prerrogativa a la que tiene derecho un siervo de Dios, un ungido de Dios. La lealtad. La lealtad. Esta expresión que se usa aquí viene del vocablo hebreo emuná. Emuná. Esta es una palabra muy conocida. Es una palabra muchas veces registrada en la Biblia. Generalmente el vocablo emuná se traduce como fe. La fe. La emuná. La fe. Emuná. Pero también puede ser traducida en otras ocasiones como fidelidad.
fidelidad. Pero ese no es el único vocablo o traducción de esa expresión, emuná, al español. En otras ocasiones es traducido como firmeza. Firmeza. Y, por supuesto, también es traducido como lealtad. Lealtad. Emuná. Emuná. De esta palabra, emuná, viene la expresión que tú y yo conocemos también como amén. Amén viene también de la misma expresión, emuná, amén, que ya nosotros sabemos que es realmente un acróstico. Es un acróstico, un acrónimo que nos dice, literalmente nos dice, Adonai Melech el Neemán. Adonai Melech el Neemán. Adonai es un eufemismo para reemplazar el nombre personal de nuestro Dios. Adonai se traduce como Señor. Adonai Melech, Melech, la expresión Melech es la expresión rey. Rey, se traduce como rey. Él es el nombre abreviado de nuestro Dios, nuestro Elohim. Él. Y la expresión Neemán, que también se deriva de la misma palabra, de la misma expresión hebrea emuná, Neemán, y traduce esa expresión como fiel y verdadero, o fiel y leal. Estamos tratando de entender por dónde es que va el agua al molino, hermano. Lo que significa la expresión lealtad. Lealtad. La expresión lealtad se asocia con estas expresiones. Adonai Melech el Neemán, lo que significa es: el Señor es el Rey, Dios verdadero y fiel. Eso es lo que significa la expresión amén. A nosotros nos enseñaron tradicionalmente que amén lo que significa es así sea, y no es cierto. Eso no es cierto. Amén significa es lo que estoy explicando. En el Nuevo Testamento Jesús usó muchas veces en sus discursos, en su enseñanza, nuestro Señor usó la expresión que fue traducida como de cierto, de cierto, de cierto, de cierto os digo. Así hablaba el Señor. Pero en el texto griego en el que se escribe el Nuevo Testamento no dice de cierto, dice literalmente es amén, amén os digo. Amén, amén os digo. Esta expresión entonces es muy interesante. La expresión lealtad. Si nosotros le hacemos el cálculo numérico a esta expresión, tendríamos que mirar cuáles son las letras con las que se escribe. Entonces vamos a descubrir con qué letras se escribe la expresión emuná que aparece allí en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 26 y el verso 23. La primera de esas letras es la letra Alep. La letra Alep. Emuná se escribe con la letra Alep. Luego sigue la letra Mem. Mem es la que sigue. ¿Cuál sigue después? La letra Baf. La letra Baf. Baf. Entonces, Alep, Mem, Nun, Baf, Nun y la última letra Hey. Hey. Ustedes saben, esto lo hemos enseñado muchas veces, que el alfabeto o alefato hebreo es alfanumérico. Lo mismo el griego es alfanumérico. Lo que esto significa es lo que esto
tú debes entender es que las letras tienen un valor numérico. De modo tal que las palabras también entonces tendrán un valor numérico. Eso es lo que se le llama como un peso espiritual. Un peso espiritual, y eso nos manda un mensaje que está ahí en el secreto. Entonces, sumemos cuánto sería el valor numérico de esta expresión, emuná. Aleph. Vale 1. Mem. Men son 50. Más 1, vamos sumando. 51. Perdón, 41 porque la men vale es 40. Sí es. Sí. Baf. Entonces tenemos 41. La Baf vale 6, serían 47. Nun. La letra Nun 50. tiene un valor de 50, entonces sumamos 47 más 50. ¿Cuánto sería? 97. Y la Hey. Y la última letra es la letra Hei. Vale 5. Vale 5. 97 más 5, 102. Llevamos eso a un dígito y nos da 3. 3. 3. El número 3, nosotros miramos en el alefato a qué letra nos apunta. La tercera letra es la expresión Gimel, o mejor, la letra Gimel. Gimel, la tercera letra. Su pictograma representativo es el de un camello, o también puede ser representada pictográficamente con un pie que va avanzando, que va en progreso. Pero aquí lo interesante es que hay una expresión que ya nosotros la conocemos, que se escribe con la letra Gimel. Ahora, la letra Gimel y el número 3, lo que representan desde su numerología y la pictografía es prosperidad, progreso, redención, rescate. Todo eso es lo que significa avance, progreso. Pero hay un título que se le otorga a nuestro Salvador, a nuestro Señor, el Mesías, Jesús de Nazaret, que comienza con la letra Gimel, y es la expresión Goel, expresión que significa o traduce el Redentor, el Goel, el que pagó el rescate, el pariente cercano que rescataba a un familiar cuando estaba en problemas, cuando estaba en quiebra, en esclavitud incluso. Jesús de Nazaret es nuestro Goel. Por eso el Goel, una de las cualidades que lo debe caracterizar es la de ser una persona con un corazón leal. Debe ser una persona con absoluta lealtad. Lealtad. Si nosotros estamos diciendo que un gobernante es un representante de Dios, establecido por Dios, ungido por Dios, y que esta persona debe ser leal igual que lo es el Redentor, el que rescata nuestra vida del hoyo, de la dificultad, entonces esa lealtad tiene que ser tributada directamente al que lo constituyó. ¿Y quién es el que constituye reyes, gobernantes, dirigentes? ¿Quién es el que los establece? Dios. Dios. Se requiere entonces que un mentor espiritual, un gobernante, un dirigente sea leal a la persona que lo constituyó. Definitivamente. Definitivamente. Ahora, ¿cómo le llamamos a una persona que no es leal? Le llamamos traidor, le llamamos desleal, ¿verdad? Igual como lo fue uno de los 12 del ministerio de nuestro Señor aquí en esta tierra. Judas Iscariote llegó a ser desleal a su maestro, a su Señor, al punto que lo traicionó vendiéndolo
por unas monedas de plata. Y vemos cómo terminó Judas. Judas terminó increíblemente de la misma manera como terminó el rey Saúl. Saúl también le fue desleal al Señor. Saúl le fue desleal al Señor. Por el contrario, vemos en David, siervo de Dios, vemos a un hombre con un corazón completamente leal. Porque Dios le proveyó la oportunidad, como estamos diciendo, de quitarle la vida en más de una ocasión, pero él no se dignó a quitarle la vida al rey Saúl. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios, temor de tocar a un ungido del Señor, aunque estaba caído, aunque Dios ya lo estaba cortando, y porque él, estamos hablando de David, tenía un corazón leal, lleno de lealtad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Se requiere entonces eso. Ahora, la lealtad. Vamos a aprender aquí que la lealtad no solamente se debe tener, ¿verdad?, con la persona que nos ha empoderado a nosotros, la persona que nos ha delegado su autoridad para que lo representemos. Se requiere lealtad en varias esferas de la vida. Se requiere lealtad, por ejemplo, lealtad entre un hijo para con su padre. ¿Sí? Lealtad de un esposo para con una esposa, con su esposa. Lealtad de un empleado para con su jefe. Lealtad de un jugador que hace parte de un equipo deportivo para con su director técnico. Lealtad de un discípulo para con su maestro. Lealtad de un creyente, un cristiano para con su autoridad espiritual, su mentor, su pastor. En todas esas relaciones se requiere que haya lealtad. Escuchémoslo. Esta lealtad se refiere a la de un escudero o paje de armas. Allá hay otro ejemplo. Un escudero o un paje de armas. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios, por medio del profeta, ungió a David, David se acercó a la corte porque el mismo Saúl lo mandó a llamar. Le dijeron a Saúl que por allí había un muchacho que tocaba el arpa, ¿verdad? Y esto era saludable. Y lo mandó a llamar y lo hizo parte de su corte. Y no solo eso, sino que como el muchacho tuvo un evento muy resonado en Israel, en medio de una batalla, derrotando a un paladín filisteo. ¿Se acuerdan de esa linda historia? ¿Se acuerdan? David le quitó la cabeza al más poderoso guerrero de los filisteos. Y esa historia resonó hasta allá, en los oídos de Saúl. Así que él no solo lo llamó para que lo acompañara en la corte, sino para que también fuera su paje de armas, su escudero. Su escudero. Así lo nombra Saúl, su escudero, su paje de armas. ¿Qué era el escudero? ¿Qué era el paje de armas? Era el ayudante de un poderoso guerrero. Era el que le llevaba la lanza, el escudo, la jabalina, la malla, la cota, todas estas cosas. El paje iba adelante y el guerrero iba detrás. Así es que si alguien se enfrentaba a ese guerrero, el primero a que atacaban, ¿a quién cree usted que era?
al paje de armas, al escudero. Era el primero que atacaba. ¿Sí? Por eso es su nombre, escudero. Era el escudo que protegía al guerrero. David era el escudero, el paje de armas de Saúl. Él le dio esas atribuciones. Y David incluso llegó a ser un capitán de una de las legiones, de una de las escuadras del ejército de Israel. Y en esa tarea tuvo mucho éxito. En esa tarea tuvo mucho éxito. Entonces, se requiere que un guerrero, ¿verdad?, un rey, un gobernante, un mentor espiritual, tenga la lealtad de sus súbditos, de sus seguidores, como la lealtad que le tenían que tributar un paje de armas, un escudero, a su señor, al guerrero al que estaba sirviendo. A su nombre, a su nombre. Pero no solamente eso se le pedía al escudero, al paje de armas. ¿A quién más? Esta lealtad es semejante a la de un discípulo a su maestro. Un discípulo a su maestro. Un discípulo a su maestro. Esta lealtad es semejante a la que se deben entre sí una pareja de cónyuges. Mire, en Israel es tanto el aprecio que se tiene por un rabino, un maestro, que si hipotéticamente la vida del padre de aquella persona está en peligro, pero a la vez está también en peligro la vida de su rabino, de su maestro. En Israel la costumbre es que si tú tienes que salvar a uno de los dos, no tienes que hacerlo con tu padre biológico. Tienes que salvar es a tu rabino, a tu maestro. Hasta allá llega lo que es el sentido de lealtad. Hasta allá llega. Razón, bueno, piense. ¿Podrá tu papá a ti salvarte, introducirte al reino? ¿Podrá mostrarte el camino a través del cual tú puedes conocer a Dios? ¿Lo podrá hacer tu padre? ¿Te podrá introducir al reino de Dios tu padre? No. Pero un rabino, un maestro, un pastor, sí te puede mostrar la senda y el camino. Por eso creo yo que si esa situación hipotética se te presenta a ti, tienes que saber escoger. Tienes que saber escoger. Esa lealtad también se pide en una relación conyugal. Esposo, esposa, esposa, esposo. Es la misma lealtad. Al punto, escúchame esto, al punto que en la historia del pueblo de Dios se presentó un tiempo en el que ellos se unieron en contra del mandamiento que Dios les había dado. Se unieron con mujeres paganas, se casaron con mujeres paganas, mujeres inconversas, mujeres idólatras. Y Dios envió a sus profetas para hablarle al pueblo. Y uno de sus profetas, el profeta Malaquías, le dice literalmente en el nombre del Señor al pueblo de Dios, le dice que Dios odiaba el divorcio, que Dios odiaba la deslealtad en la que los varones de su pueblo se divorciaron de sus esposas hebreas, judías, para casarse con mujeres paganas. La opinión de Dios está bien explícita allí, en ese libro, capítulo 2, libro del profeta Malaquías. Dios odia el repudio, el divorcio.
Y Dios trata de desleal a todos estos varones. Y en los días de la restauración que se da después que ellos regresan de allá del dominio de los medopersas, Dios usó a un hombre, un escriba poderoso, un erudito de las escrituras, para deshacer más de 100 matrimonios ilegales. Más de 100 matrimonios que se habían llevado a cabo entre un hebreo, un judío y una mujer pagana. Así termina incluso el libro de Esdras, con la disolución jurídica, legal, de más de 100 matrimonios. ¿Por qué? Porque Dios no quería esas asociaciones. Dios no quería que ellos se contaminaran. Dios odia la deslealtad, mi amado hermano. Dios repudia la deslealtad, así como Él repudia esas uniones, esas asociaciones entre un hijo de Dios y un pagano, una pagana. A su nombre. A su nombre. Sexto. Esa es entonces la opinión de Dios con respecto a la deslealtad. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos y aprendamos a ser leales, a ser gente leal. Mire, usted como creyente tiene que ser leal a su Señor, a su Dios. Usted como cristiano tiene que ser leal a su iglesia, a su congregación. Tiene que ser leal. Usted como cristiano tiene que ser leal a su pastor, a sus mentores espirituales. Lo contrario sería ganarse el repudio y la desaprobación de Dios. Séptima. Número 7. Honra. La honra. Éxodo 20:12. Vamos a leer el texto. Capítulo 20. Libro de Éxodo. El verso. 20:12. El verso 12. Escuchemos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Este es el primer mandamiento con respecto a cómo debes tú tratar a tus padres, que incluye una promesa. Este pasaje. La honra a los padres implica también la promesa de parte de Dios de que tus días aquí en esta tierra van a ser alargados. Y no solamente alargados, sino bendecidos. Bendecidos. Escuchemos. Esta palabra también se toma del hebreo. Es el vocablo kabod. Kabod viene del hebreo. Kabod se traduce como honra, también se traduce como gloria. Escuchemos. El vocablo honra viene del hebreo kabod. Significa honor, rigor, severidad. Honor. ¿Sí? En otros pasajes fue traducido como rigor o severidad. ¿Sí? Una cuestión que tiene que ver con una restricción rigurosa, una prohibición rigurosa. Pero nos vamos a enfocar en el sentido que primero se le da, es el más frecuente. La palabra kabod se traduce como honra o también gloria.
Vocablo kabod. Significado es honor. Entonces, cuando yo digo, a Dios hay que darle toda la honra, ¿qué es lo que usted entiende? A Dios hay que darle todo el honor. A Dios hay que darle todo el honor, todo el reconocimiento. Eso es lo que significa esa expresión. Sigamos oyendo. A un dirigente espiritual se le debe tributar honor y aprecio. Por tanto, a sus palabras debemos darles mucho peso. Muy bien. En algunos pasajes de la Biblia, la palabra kabod también es traducida como peso. Peso. Algo que tiene peso. Sí. ¿Y cuál es el sentido aquí que debemos darle a esta expresión cuando se le tributa a un dirigente, a un mentor espiritual, a una autoridad? ¿Cuál es el sentido? El sentido es que si usted realmente es una persona que aprecia, que valora, ¿sí?, que honra a su dirigente, a su autoridad, a su cobertura, lo que usted debe hacer es sencillamente darle peso al consejo, a las palabras, a la instrucción que te da tu mentor espiritual, tu pastor, tu autoridad. Repito, si tú realmente quieres honrar de una manera correcta, adecuada, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, usted lo que tiene que hacer es darle valor, apreciar, darle peso al consejo, la instrucción, la ordenanza, el mandamiento que te da tu autoridad. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Me hago entender? Pero si usted pasa por alto el consejo, la instrucción, la restricción que estás recibiendo de parte de tu dirigente, tú no lo estás honrando. Tú no lo estás honrando. Y nosotros hemos visto en la palabra de Dios muchas historias de cómo terminan aquellos que han deshonrado su autoridad, que han deshonrado a las personas que son sus mentores, sus pastores, sus dirigentes espirituales. Han terminado mal. El autor de la carta a los Hebreos por eso recomienda a todos los creyentes que recibieron esta carta, les recomienda que deben honrar a sus pastores, porque si no lo hacen, esto no era provechoso para ellos. No puede ser de provecho alguno, porque te puede acarrear una situación dolorosa, trágica y hasta vergonzosa en tu vida. Te puede venir como consecuencia eso, el no darle honor, el no darle reconocimiento, el no darle honra a tus dirigentes. Te puede venir de parte de Dios algo doloroso, trágico y hasta vergonzoso. Amén. Amén. La honra que le debemos dar a un mentor espiritual es la misma que le debemos dar a nuestros padres. Por tanto, un mentor espiritual es un padre para nosotros. Amén. Ya lo hemos explicado. Un mentor espiritual, un pastor, un ministro es realmente un padre espiritual para ti. Y así es que lo debes ver. Lo debes ver como tu padre espiritual. No es de otra manera. El valor gemátrico de la expresión hebrea kabod es 26. Pero también el valor gemátrico del vocablo Yod, Hei, Vav, Hei es exactamente el mismo. Por tanto, un dirigente espiritual es el reflejo o espejo terrenal de la divinidad. Escucha eso.
Eso no es casualidad. Dios tiene un nombre personal. Se escribe con 4 letras hebreas. Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. Si nosotros le hacemos la sumatoria al nombre personal de Dios, eso nos da 26. Y resulta que el valor numérico de la expresión Kabot, la expresión gloria, la expresión honra, exactamente suma lo mismo. 26. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que debes entender? ¿Qué es lo que debemos comprender espiritualmente? Que un mentor espiritual no es otra cosa sino el reflejo, el espejo del mismo Dios. Es el espejo, es el reflejo del mismo Dios. Por eso es que es tan delicado deshonrar, contradecir, rebelarse a tu autoridad. Es tan delicado porque lo que estás haciendo es rebelarte, desautorizar, contradecir al mismo Dios. Esa persona está representando a Dios. Esa autoridad está representando es a Dios. A su nombre. A su nombre. Concluimos. Esta investidura con la que Dios ha ungido a sus siervos no los hace divinos, porque al fin y al cabo, como lo declara el salmista, como simples mortales partiremos a la eternidad. Tampoco es sano que esta dignidad se le suba a la cabeza a nadie, porque aquel que se enaltece y se hace amo y señor de los demás, finalmente será humillado y quebrantado por el Señor. Oremos al Señor para que Dios siga perfeccionando su obra en cada uno de nosotros y en nuestros mentores espirituales. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor y vamos a hacer lo que allí estamos recomendando. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y vamos a orar por nuestros dirigentes. ¿Sí? Porque como estamos explicando, a algunos se les sube a la cabeza esto. ¿Me entiende? Y terminan exigiendo, pidiendo a sus discípulos, a sus seguidores que los adoren literalmente. Que los adoren. ¿Me entiende? Y esta es una persona que no entendió, se le subió a la cabeza. ¿Ve? Él se cree o ella se cree un dios, una diosa. Mire, yo conozco a un pastor que reunió un día a todo su cuerpo de mentores, de dirigentes, y les dijo: de aquí en adelante ustedes van a someterse a esta instrucción, a esta dirección que estoy dando. Él dijo: se los voy a expresar de una manera escrita, con un acróstico, dijo él. Un acróstico. El acróstico era la palabra sol. Sol. Y él decía: eso significa para ustedes 3 cosas: sujeción, obediencia y lealtad ciega a mí. ¿Estás entendiendo el asunto? Se le subió a la cabeza. Ustedes tienen que someterse a esto que está aquí. Esto es una orden para ustedes. Ustedes tienen que vivir ahí a la luz de este sol. ¿Qué es lo que significaba esa expresión? Para él, les dijo: sujeción, obediencia y lealtad ciega hacia él. Hacia él, no hacia el Señor, a quien él estaba representando, sino hacia él. Se le subió a la cabeza. ¿Me entiende? Se enalteció. ¿Y qué dice la Biblia? Con todo aquel que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será exaltado. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por cada uno de los ministros a los que tú has llamado para que te representen, Señor. Te ruego, Padre, que tú guardes el corazón de todos aquellos que tú has puesto en eminencia,
que los has puesto para gobernar, para dirigir a tu pueblo. Guárdanos, Señor. Líbranos, Señor, de todo espíritu de altivez. Líbranos, Señor, de todo orgullo, toda prepotencia, de creernos que somos dioses, amos, señores y dueños de la grey. Cuando el único dueño, el único amo, el único señor de la grey eres tú. Gracias, Señor, por tu misericordia para llamarnos, Señor, y servirte a ti en esta condición. Gracias. Hoy una vez más te adoramos y quiero hacer un llamado aquí a las personas que sus vidas no se la han entregado al Señor, para que Jesucristo comience a ser el Señor de tu vida y no sigas tú enseñoreándote de tu propia vida. Porque si tú no reconoces a Jesús como Señor, tu destino final no va a ser en la presencia del Señor. El Señor llama, el Señor santifica, bendice, perdona y empodera a aquellos que lo reconocen a Él como su Señor, como su Dios. Si esta es su decisión, repita conmigo estas palabras sencillas que yo les voy a decir. Dígala, declárelo. Diga: Señor Jesús. Háblalo con tu boca que te puedas escuchar. Y que todo espíritu de altivez te escuche. Tú vas a declarar a Jesucristo como tu Señor, como tu Dios. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Te pido ahora que perdones todos mis pecados. Perdona mi indiferencia. Perdona, Señor, mi deslealtad hacia ti. Hoy te invito a entrar en mi corazón, para que tú, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida y te acuerdes de mí. Acuérdate de mí cuando tú vengas a establecer tu reino. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de los vivientes. Muchas gracias, Señor. Ahora te confieso como mi Señor, como mi Salvador personal, mi Redentor y mi Dios. Ayúdame a perseverar el resto de mis días hasta el fin, a perseverar en tus caminos. Muchas gracias. Me declaro ahora, por la fe en tu palabra, como hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.